Mi esperanza está en Dios hasta el final. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas, por sus familias. Damos gracias a Dios por todos los que no están acá, que sabemos que aprovechan este puente para ir a sus lugares de descanso, muchas veces planeado con anticipación, pero sabemos que el Señor nos tiene a todos en bendición y estamos bajo su cuidado. Amén. Mateo capítulo 22, verso 29 dice: Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Y estas son las palabras de Jesús a las personas que le estaban haciendo una pregunta. Y creo conveniente que nos ubiquemos en ese contexto, porque como hombres y mujeres de Dios que somos, las personas encuentran en nosotros un referente para hacernos preguntas. No sé si le han preguntado algo de la Biblia, algo de Dios, algo de la vida. Y cuando nosotros respondemos, quedará evidente si conocemos o no las Escrituras. Porque hay algunas preguntas como esta que le hicieron al Señor que no aplicaba, que no era procedente. Pero como quienes preguntaban no conocían las Escrituras, Él les dice en principio: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras. Las Escrituras, si no las conocemos, nos llevan al error y nos mantienen en él. Pero cuando conocemos las Escrituras, cuando conocemos la palabra de Dios, entonces podemos decir que conocemos a Dios y su voluntad y sus deseos, sus planes, sus propósitos, sus preceptos, sus mandamientos, sus decretos. Y entonces nos familiarizamos con esa palabra. Y esa palabra produce en nosotros fe. Y esa fe nos acerca a Dios. Y entonces estamos en ese círculo permanentemente. Escucho la palabra produce fe, la fe me lleva a Dios. Quiero estar en su presencia, quiero escuchar su voz. Leo la palabra, produce fe y seguimos de ahí en adelante. Eso es lo que nos permite crecer espiritualmente. Eso es lo que nos permite ser edificados. Eso es lo que permite que el carácter de Cristo se forme en nosotros. El contacto con la palabra de Dios. Pero a veces no tenemos la mejor actitud hacia la palabra. A veces tenemos muy poco contacto con la palabra de Dios. Durante este mes estamos tratando de contestar un interrogante que nos hemos planteado, o que Dios nos está planteando de alguna manera. Si usted lo mira en su boletín, durante este mes estamos preguntándonos: ¿qué tanto conozco las Escrituras? Esa es una buena pregunta para nosotros como creyentes, para nosotros como hijos de Dios, para nosotros como cristianos. Y sería conveniente entonces, si en un pequeño ejercicio, en unos segundos, tratamos de responderle a Dios. Quiero que usted piense por un instante que es Dios quien le pregunta y que está esperando una respuesta de su parte. Solo Dios la conoce. Es algo importante, ¿sabe? Yo quiero que usted cierre sus ojos por unos segundos y le conteste a Dios. Dios hoy te pregunta: ¿qué tanto conoces las Escrituras? Contéstale al Señor. Contéstale al Señor, porque tal vez digas: yo llevo tantos años, llevo mucho tiempo o llevo poco tiempo. Pero contéstale a Dios, dile: Señor, y yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra siempre ha estado a nuestro alcance. No tengo que padecer persecución por leerla. No tengo que padecer ni cárcel ni muerte por proclamarla. Pero te pido perdón, Señor, porque tengo que reconocerte que tengo poco contacto con tu palabra. Y sé que has querido siempre hablarme
edificarme y fortalecerme a través de ella. Ayúdame, Dios mío, a cambiar de actitud. Sé que en la medida en que me acerque a tu palabra, me voy a acercar a ti. Sé que en la medida en que yo la estudie, no solamente tú me vas a revelar verdades poderosas, sino que voy a poder crecer y madurar espiritualmente para la gloria de tu nombre. Sé que si medito en ella profundamente, entenderé tu voluntad para mi vida y contaré siempre con tu respaldo, con tu ayuda, con tu compañía, con tu dirección. Te alabo y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Me llegó a través del WhatsApp una diapositiva y decía: hay algunas personas que quieren estar en el cielo, pero no quieren conocer a Dios en la tierra. Y son de esas expresiones que le quedan a uno como dando vueltas en la mente. Y empieza uno a encontrar un significado y un alcance en esa expresión. Hay mucha gente que quiere ir al cielo, pero son pocos los que quieren conocer a Dios en la tierra. Hay gente que quiere ir al cielo considerando que tal vez es una obligación de Dios después de que partan de la tierra, después de que este cuerpo ya no tenga vida. Dan por sentado pues que van al cielo y se van a encontrar allá con el Señor. Pero muchos ignoran lo que dice la Biblia que hay que hacer para llegar al cielo. Muchos creen en esa canción de antaño, que para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. Entonces empiezan a tener sus ideas y sus propios argumentos que les producen algo de confort, algo de comodidad, que no demanda nada de sus vidas. Porque cuando buscamos la Biblia, la palabra de Dios, entendemos que hay una sola manera de ir al cielo, y es por la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Que hay una sola manera de alcanzar la vida eterna, y es rindiendo nuestras vidas a Dios por la fe en Jesucristo. Que no hay otro camino, que es mentira que todos los caminos conducen a Roma. Él, y solo Él, Jesucristo el Señor, es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Pero ¿cómo saber eso sin leer la Biblia? ¿Cómo responderle a las personas que encuentran en nosotros un referente porque saben que somos cristianos, porque saben que vamos a la iglesia, porque saben que leemos la Biblia? ¿Cómo contestarles a tantos interrogantes? Al Señor Jesús le estaban haciendo una pregunta y Él dijo: ustedes están errados porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. La Biblia dice, y contestó el Señor. Hoy en día la gente nos aborda a nosotros y nos pregunta: ¿es bueno o es malo tatuarse? ¿Qué dice la Biblia de los tatuajes? Y nosotros decimos: ¿me deja hacer una llamada al amigo? O de pronto, deme un segundo y lo googleo. Tatuajes, ¿qué dice la Biblia de los tatuajes? Y no sé qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia del homosexualismo? A mí me conmueve. Ayer vi un par de muchachitos de 14 y 15 años paseándose por una calle de esta ciudad, tomados de la mano y girando sobre su propio eje giran. No sé si usted los ha visto. ¡Qué terrible! Ignoran las Escrituras, ignoran lo que la Biblia dice. En este tiempo de terremotos, de tsunamis, mucha gente dice: ay, ¿será que se va a acabar el mundo? Y nos preguntan, nos dicen: usted que es cristiano, usted cree en la Biblia, ¿será que el mundo se va a acabar? Y nosotros, ¿qué vamos a contestarles? Ahora, nosotros queremos acercarnos a Dios, queremos conocer a Dios. No hay manera de conocer a Dios si no conozco la Biblia. No hay otra manera de conocerlo a Él, porque Él y su palabra son uno solo. No es solamente querer ir al cielo, es buscar a Dios aquí en la tierra y ajustarnos a sus preceptos. Porque hay personas que contestan: ay, yo creo en Dios a mi manera. No sé si le han contestado alguna vez eso. Ay, déjeme aquí, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Qué bueno sería que la gente creyera en Dios a la manera de Dios y se acercara a Dios a la manera de Dios, como Dios dice en su palabra. Pero vamos a estar muy equivocados mientras ignoremos las Escrituras. Por eso el propósito de este compartir, si usted me ayuda a leerlo en su volante, dice:
tener la actitud correcta frente a la palabra de Dios, para entender que si queremos buscarle, tenemos que buscar su palabra. Si queremos honrarle, tenemos que conocer sus estatutos. Si queremos agradarle, tenemos que obedecer sus mandamientos. Si queremos hacer su voluntad, necesitamos que su palabra se revele a nuestras vidas. Lo primero y más importante para entrar en esta línea de pensamiento y de conducta es entender, aceptar de una vez por todas que la Biblia es la palabra de Dios. Yo quiero que usted levante su Biblia. Levante su Biblia y diga: la Biblia es la palabra de Dios. Vamos, dígalo fuerte. La Biblia es la palabra de Dios. Sin esa convicción no hay nada. Porque muchos se han acercado a la Biblia para criticarla. Hasta hace 25 años yo fui uno de ellos. Mi esposa en su mesa de noche tenía la Biblia, yo tenía en mi mesa de noche Así habló el Zaratustra de Nietzsche. Porque la filosofía era lo mío. Porque el humanismo era lo mío. Porque el racionalismo era lo mío. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo toco, no existe. Y yo cogía su Biblia cuando ella no estaba y trataba de encontrar a la luz de mis argumentos y de la filosofía cómo rebatir los argumentos de ella. Y esta palabra que hoy en día es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino no me decía nada. ¿Sabe por qué? Porque era correspondencia ajena. ¿Sabe por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Y una persona sin el Espíritu Santo no puede leerla, tan siquiera no puede acercarse, porque no sabe y no acepta que es la palabra de Dios. Necesitamos, como hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, aprovechar nuestra condición de hijos para acercarnos a ver lo que dice nuestro Padre Celestial. Esta es la palabra para nuestras vidas. Esta es la palabra que nos muestra su grandeza, su misericordia, su gracia, su amor, su poder. Esta es la que dice que yo soy oveja de su prado. Esta es la que dice que Él es mi buen pastor. A través de esta palabra es que yo entiendo que Él me hizo de nuevo, me dio un nuevo corazón, renovó mi mente, se olvidó de mi pasado, me dio la oportunidad de comenzar de nuevo. A través de lo que Él me dice en su palabra es que sé que Él me ama con amor eterno y sé que su Hijo murió por mí para que en Él yo no me pierda. Pero si no tengo contacto con su palabra, no conozco sus pensamientos, ¿cómo voy a contestarle a la gente cuando venga a preguntarme? ¿Cómo voy a hablarles del amor de Dios? Pero si conozco la palabra, si la estudio, si la memorizo, si medito en ella, esa palabra queda en mi corazón. Y cuando alguien venga a mí, el Espíritu Santo pondrá en mí la palabra de Dios. Y saldrá palabra de poder, palabra de vida, palabra de transformación, palabra de amor. Y las personas creerán. Porque un día tú y yo, que hoy estamos aquí en la iglesia, creímos porque oímos la palabra de Dios. Si no hubiésemos escuchado la palabra de Dios, nunca hubiéramos creído. Porque es la palabra de Dios la que produce fe en nosotros. Por eso necesitamos cambiar nuestra actitud frente a la palabra. Por eso necesitamos ser estudiosos de la palabra. La Biblia dice que en ella debemos meditar de día y de noche. La Biblia nos llama bienaventurados si encontramos en ella nuestra delicia. La Biblia dice que somos sabios y entendidos si conocemos sus mandamientos. Así que vamos a mejorar esa actitud, porque cada uno de nosotros le ha contestado a Dios hoy que tanto conocemos las Escrituras. Uno esperaría que hubiera una relación directamente proporcional entre el tiempo que llevo en la iglesia, que llevo en los caminos de Jesús y que tanto conozco de la palabra. Uno esperaría que quien más tiempo lleva, más conozca la Biblia, ¿o no? Sería lo lógico. Parece ser que hay algunos casos, no en la iglesia Mi Esperanza, por supuesto, pero hay algunos casos en que la gente lleva años tras años ignorando las Escrituras. Tan solamente en una religión, en una denominación, pero ignorando los pensamientos de Dios. Sin saberse contestar a sí mismo o a los demás. La gente le pregunta a uno, ¿dónde dice la Biblia que es malo fumar?
Entonces la gente, los más avesados, cogen una concordancia o googlean dónde dice la Biblia que no debe fumar. Y no dice, entonces contesta, no, la Biblia no dice en ninguna parte que no debe fumar. Ah, bueno, entonces no es malo. Y muchas otras cosas. Pero la Biblia dice que soy templo del Espíritu Santo y que quien destruya este templo será destruido por Dios. Ahí entra el fumar y otra lista de cosas que atentan contra el bienestar del cuerpo. Pero necesitamos entenderlo. Necesitamos que esa palabra se revele a nuestras vidas. Dios no se va a revelar a nuestras vidas mientras no nos acerquemos a su palabra. Así de que, tratando de preparar un mensaje que a la luz de Mateo 22, 29 se llama No puedo ignorar las Escrituras, me vi abocado a que era un tema tan extenso, tan largo, que yo oré al Señor, Señor, ¿y cómo hablo yo de conocer, de estudiar tu palabra, de acercarme a tu palabra? Es un tema tan amplio. Entonces, gracias a Dios, Él me dio un marco de referencia en el Salmo 119, que como bien sabemos, es una porción de la Biblia que habla de la palabra de Dios. ¿Cuántos han leído el Salmo 119? No vaya a levantar su mano, no se preocupe. Dios sabe si usted lo ha leído o no. Pero ese salmo me acerca mucho a lo que es la palabra de Dios. Me acerca mucho para mostrarme qué es la palabra de Dios, qué produce la palabra de Dios y qué revela la palabra de Dios, que son los 3 temas a tratar en este día. El Salmo 119, no sabemos quién lo escribió. El libro de los Salmos tiene 150 capítulos, no todos los escribió el rey David. El rey David escribió 75 de ellos. Hay 50 salmos cuyo autor se desconoce y el Salmo 119 es uno de ellos. No sé si usted sabía que Moisés escribió un salmo, el Salmo 90, que Salomón escribió 2 salmos, el 72 y el 127, que Asaf escribió 12 de los salmos, que los hijos de Coré escribieron 10. Es importante. Ahora, el Salmo 119 es una bendición, es una belleza. ¿Sabe por qué? Porque es una poesía. Está escrito en forma de acróstico. ¿Cuántos saben qué es un acróstico? No, los jóvenes de hoy en día no saben. Los menos jóvenes sí sabemos. Ya veo algunas caras, algunas sonrisas. Pero contémosle a los más jóvenes. William sí sabe lo que es un acróstico. A él le están preguntando que si él sabe. Para los jóvenes que no saben, el acróstico hace muchos años era una manera de escribirle poemas o palabras bonitas o intenciones bonitas al ser amado. Entonces los niños cogíamos el nombre de nuestra novia, así no supiera ella que era nuestra novia. Y yo a los 15 años tuve 3 novias, lo que pasa es que ellas nunca se enteraron. A ese tipo de novias era que le hacíamos acrósticos, a nuestros amores platónicos. Entonces el nombre de ella no lo escribíamos de manera horizontal, sino que lo escribíamos de manera vertical. De tal manera que frente a cada letra uno se inspiraba, era una inspiración divina, y le brotaban a uno palabras de amor, hermosísimas. Las escribieron en esquelas, las acompañaba de pétalos de las flores, de las rosas secos. Cuántas risas veo allí. Los jóvenes dicen, ay, si ahora no se usa eso, ahora se usan otras cosas. Pero yo creo que no son tan bonitas como los acrósticos. Y me gusta porque esta porción, el Salmo 119, está escrita en forma de acróstico. ¿Cuáles son las letras iniciales sobre las cuales escribe el salmista? Sobre el alfabeto hebreo, que tiene 22 letras. Y cada bloque, cada letra tiene un bloque de 8 versículos. O sea, la primera letra, si usted mira en su Biblia, es Aleph. Y del verso 1 al verso 8 está Aleph. Del verso 9 al verso 16 dice Ved, luego Gimel, luego Dalet, luego, y continúa. Es un acróstico. Yo puedo imaginar que el salmista tenía amor para Dios y entonces le escribió en esa forma. ¿No le parece bonito? Es muy bonito. Y entonces, como son 22 bloques de 8 versículos cada uno, ya los matemáticos hicieron la cuenta, entonces ¿tiene cuántos versículos? 176, 22 por 8. Esa es la historia del Salmo 119.
Pero el Salmo 119 tiene un tema principal, la palabra de Dios. No habla de otra cosa, habla de la palabra de Dios. Y como el tema es tan amplio, le estaba explicando hace un instante, entonces yo le oré al Señor y el Señor me dijo, no, pues tome un marco de referencia para hablar de la Biblia, de lo que es la Biblia, de lo que produce y de lo que revela. Tome un marco de referencia en el Salmo 119. Así que lo que les voy a compartir no es todo lo que la Biblia es, ni todo lo que la Biblia produce, ni todo lo que la Biblia revela, pero sí está dentro de un marco de referencia que es el Salmo 119, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a ver entonces es qué es la Biblia, y quiero que usted en el Salmo 119 ubique el verso 72, y dice la palabra, para mí es valiosa tu enseñanza, es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Más valiosa tu palabra, más valiosa la escritura que miles de monedas de oro y de plata. ¿Qué le sugiere eso si usted pudiera decirlo en una palabra? Que la palabra de Dios es, ayúdeme por favor. ¿Están conmigo o no? Ese arroz en bajo, olvídelo, ya estamos aquí, ya ahorita va para allá. Si dice aquí el salmista, tus enseñanzas son para mí más valiosas que millares de monedas de oro y de plata, ¿qué le sugiere eso? Que la palabra de Dios es un tesoro. Qué bueno. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Es valiosa, es muy valiosa. A mí se me ocurrió decir que la palabra de Dios a la luz de este versículo es invaluable, no tiene valor. O sea, es valiosísima. Es un tesoro muy, muy preciado. Y qué buen comienzo para tratar de responder a la luz del Salmo 119 lo que es la Biblia. Es un tesoro invaluable. Es un tesoro valiosísimo. No tiene precio, vale más que el oro y la plata de todo el mundo. Amén. Más adelante en el verso 89 dice el salmista, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es eterna. La palabra de Dios es tan singular que fue escrita en un lapso de 1500, 1600 años, nadie sabe con exactitud. Fue escrita por más de 50 autores que no se conocieron entre ellos, de una condición diferente, desde reyes, sacerdotes, hasta gente del común, recaudadores de impuestos, poetas, pescadores, y mantiene una unidad. Mantiene una línea de pensamiento porque toda la palabra es inspirada por Dios. Aunque fueron hombres quienes tomaron la pluma y escribieron con sus propias manos, sé que es el dedo de Dios que trazó esta bendita palabra, porque de lo contrario no hubiera podido permanecer como ha permanecido hasta el día de hoy y como permanecerá hasta siempre. Dice Isaías que la hierba se seca y la flor se marchita, pero que la palabra de Dios durará para siempre. Que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Diga conmigo, la palabra de Dios es eterna. Ahora lo invito a mirar el verso 96. He visto que aún la perfección tiene sus límites, solo tus mandamientos son infinitos. ¿Cómo es la palabra de Dios? Infinita. Nadie puede decir que la ha leído al 100% y que ha aprendido lo que tenía que aprenderle y que ya no hay nada más que aprenderle. Nadie puede decir que al 100% recibió la revelación de Dios y que ya no la vuelve a leer porque Dios ya no le revelaría nada más. No, nadie puede decir eso. Porque entre más la leo, más aprendo, más conozco. No más un tópico que tomáramos, un tema que tomáramos de la palabra de Dios y lo estudiáramos por años. Y nunca dejaríamos de encontrar nuevas ideas de parte de Dios, nueva revelación, nuevas enseñanzas, nuevas instrucciones alrededor de un solo tema. Diga conmigo, la palabra de Dios es infinita. Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. La palabra de Dios es dulce. Necesito entrar en comunión con el Espíritu Santo.
Necesito que Él me guíe, me oriente, me revele, me enseñe, me instruya para encontrar que es dulce, esa palabra más dulce que la miel a mi paladar. En el verso 138 dice la Escritura: justos son los estatutos que has ordenado y muy dignos de confianza. La palabra de Dios es confiable. No es escrita por un ser humano, es escrita por Dios. De tal manera que si Dios lo dijo, así es. Si Dios dijo que lo haría, Él lo hará. Si Dios dijo que me levantaría, Él me levantará. Si Dios dijo que nada me faltará, nada me faltará, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho, eso se hará. Diga, la palabra de Dios es confiable. Aleluya. Verso 160. La suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. La palabra de Dios es verdadera. Si yo quiero acercarme a Dios, quiero conocer a Dios y dudo de lo que dice su palabra, no me puedo acercar a Dios. Si yo digo que le creo a Dios, pero su palabra me genera incertidumbre, no puedo acercarme a Dios. La palabra de Dios va a producir confianza, certeza, es confiable, es eterna, es infinita. La palabra de Dios es verdadera. Y me gusta como lo escribe el salmista. Dice: la suma de tus palabras. Aleluya. La suma de tus palabras. Desde Génesis hasta Apocalipsis. La suma de tus palabras es la verdad. No hay otra verdad. Diga conmigo: es la verdad. Aleluya. Más adelante en el verso 172 dice la Biblia: que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus mandamientos son justos. Wow. ¿Cómo es la palabra de Dios? Vamos, diga: justa. No sé si alguna vez le pareció injusta la palabra de Dios. Hace muchos años, comenzando en los caminos del Señor, yo me encontré una porción que decía que al que tiene mucho le será dado más, y que al que tiene poco, lo poco que tiene le será quitado. Y yo pensé en ese momento, dije: no, eso no es justo. Eso no me parece justo. Al que tiene más, que le den más. Y al que tiene poquito, que le quiten aún lo poquito que tiene. No, eso no cabía en mi cabeza de parte de Dios. Pero pasó el tiempo y Dios me reveló su palabra. Y Dios me reveló que el que tenía mucho era el más esforzado, el más juicioso, el más trabajador, el más responsable, el más comprometido. Que el que tenía mucho dormía menos que el que tenía poco. Que el que tenía mucho trabajaba más que el que tenía poco. Y que había una justa recompensa de parte de Dios a ese esfuerzo. Y era proporcional a ese esfuerzo. El perezoso se queja y envidia. Pero el que es constante, el que persevera, el que da lo mejor de sí, Dios lo levanta y lo prospera. Esa es la justicia de Dios. Necesitamos que Dios revele su palabra para poder acercarnos a Dios a través de ella. ¿Cómo busco a Dios? Buscando la palabra. ¿Cómo me acerco a Dios? Acercándome a su palabra. Él la dejó. Es nuestro mejor legado, es nuestra opción de escuchar su discurso de amor, de misericordia, de gracia y de poder. Porque la palabra de Dios es invaluable, eterna, infinita, dulce, confiable, verdadera y justa. Denle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias por tu palabra. ¿Qué produce la palabra de Dios? Y dice el salmista: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Yo quiero que usted ponga la mano en su corazón y le diga a Dios: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.
La palabra de Dios produce algo importante en nuestra vida y es que nos aleja del pecado. Nos aleja del pecado. Yo puedo estar, ayer en el desayuno de hombres, uno de los hombres que vino, decía que él recibía la palabra de Dios a través del WhatsApp todos los días y que lo edificaba mucho. Y que en más de una ocasión esa palabra había cambiado sus conceptos, su actitud y aún sus intenciones. Que se había levantado por algo que había vivido el día anterior con un jefe, con un compañero, y estaba dispuesto a hacer algo ese día, pero recibía la palabra de Dios y cambiaba esa intención, cambiaba ese concepto. Cada vez que nosotros estamos en orgullo, cada vez que estamos en altivez porque no nos reconocen, porque no nos valoran, etcétera, etcétera, vamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hace que ese orgullo baje. Y me dice, no te ocupes solamente de tus cosas, no cuides solamente de tus propios intereses, tienes que trabajar en pos de los intereses de los demás. Dejo de ser tan demandante y empiezo entonces más bien a generar algo, un cambio alrededor de mi vida. Porque los seres humanos somos egocentristas, pero vamos a la Biblia y la Biblia me lleva a que no gire en torno a mí solamente y que busque no solamente mi beneficio, sino el beneficio del otro. Y el otro es mi esposo, el otro es mi hijo, el otro es mi hermano. Y entonces el orgullo tiene que bajar. Y sigue leyendo allí en Filipenses capítulo 2 y dice, trate a los demás como si fueran superiores a usted. ¡Wow! Y no termina ahí, sigue diciendo, haga lo que hizo Jesús, que no estimó el ser como Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad y se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que murió. Y no murió de cualquier manera, se humilló hasta hacerse maldición porque murió crucificado. ¡Wow! Y yo bravo porque en mi casa no me reconocen ni me valoran. Cambia mi manera de pensar. Puedo tener una intención. Va a ver, usted no sabe quién soy yo. Y llega a mi corazón el resentimiento, el orgullo, el odio. ¿Por qué a mí? Es que no, Señor, y no me voy a dejar. Y la Biblia dice que sea manso, pero no menso. Entre otras, no sé dónde dice eso, pero a muchos les llegó esa versión. Y yo no la he encontrado en ninguna de las versiones, ni en las del lenguaje actual. Y puedo estar en esa intención, pero si oro al Señor, me encuentro, ame a sus enemigos, bendiga a los que lo maldicen, ore por los que lo ultrajan. ¡Wow! Eso cambia, me aleja del pecado, de las malas intenciones. Amén. Versículo 24. Tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. La palabra de Dios produce deleite. Trate de expresar deleite con su cuerpo en este momento, por favor. Trate de expresar deleite con su cuerpo. A ver, trate de expresar deleite con su cuerpo. Deleite, ayúdeme. Bueno, deleite, mire, al pastor hizo así, deleite, bueno, se regocija. ¿Cómo expresaría usted deleite? ¿Qué le produce deleite? Una carpa en el rodadero, así le cobren 30,000 pesos por el día. Usted ya ordenó el pescado, usted tiene ahí su bebida fría, tiene frente el mar, dice Dios, grandes y maravillosas son tus obras. Y además de creer que esa es la vida que usted se merece, usted dice, esto sí, es muy rico. La palabra de Dios produce mucho más que eso. Cuando me puedo regocijar en ella, cuando puedo encontrar en ella consuelo, dirección, fortaleza. ¡Wow! Gracias, Señor. Enviaste tu palabra y tu palabra me sanó. ¡Wow! Me levanto en el nombre de Jesús. No voy a declarar enfermedad, voy a declarar sanidad porque Él me está diciendo que Él sana todas mis dolencias. Me voy a levantar en el nombre de Jesús, voy a declarar sanidad porque Él dice que por su llaga yo fui sanado, que Él llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Me voy a levantar en su nombre. ¿Y qué voy a decir? Estoy sano por el poder de Dios. Amén.
Y si eso no produce deleite, entonces dígame qué produce deleite. Amén. Versículo 32. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Wow. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Que así como el cielo es más alto que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. Y Dios está esperando, no que yo crea que Dios se acomoda a mis pensamientos. Dios no se acomoda a mis pensamientos. Él está esperando que mis pensamientos se acomoden a sus pensamientos. Él me da un nuevo entendimiento, una nueva manera de pensar. Él renueva mi mente a través de su palabra. Su palabra produce en mí la renovación de mi mente. Si estamos convencidos de eso, porque así funciona, tal vez nuestra oración y hasta nuestra canción cambiaría cuando le decimos a Dios, renuévame. ¿Qué cree usted que Dios nos va a contestar si le decimos renuévame? ¿Qué me va a decir Dios? Ayúdeme. ¿Qué me va a decir Dios a la luz de esta palabra? Lea la Biblia. ¿Quiere ser renovado? Lea la palabra. ¿Quiere pensar como Dios piensa? Medite en las Escrituras. Gócese en ellas. ¿Qué otra cosa produce la palabra de Dios? Verso 45. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cantamos hace unos instantes, me has dado libertad, salí de mi prisión, esclavo ya no soy, ya no estoy en condenación. Qué lindo cantar eso, qué lindo creer eso. La palabra de Dios produce libertad, quita toda opresión, quita todo pensamiento de condenación, de culpa, de indignidad, porque su palabra dice que soy su hijo, dice que soy templo de su Espíritu Santo. Dice que soy una nueva criatura, que no me hice a mí mismo, que Él me creó. Wow. Creado para buenas obras. Wow. Tremenda su palabra. Me siento libre. Viene la opresión, no haya cabida en mi corazón, porque yo estoy en contacto con la palabra de Dios. Ahora, si haya cabida en mi corazón la opresión, me desacomoda, me llena de desasosiego, produce ansiedad, produce algo lo que estoy viviendo afuera, voy a la palabra. Y la palabra me genera libertad. Vamos, diga, la palabra de Dios produce libertad. Verso 52. Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ella. ¿Qué produce la palabra de Dios? Consuelo. Vamos, diga consuelo. Pero no piense en la señora Consuelo. No. Piensen que Dios es consolador. Piensen que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Piensen que aunque haya dolor, que aunque haya pena, que aunque haya angustia, el Espíritu Santo viene y me consuela. ¿Cómo encuentro el consuelo de Dios? Por la palabra de Dios. ¿Cómo encuentro la fe? Verso 81. Esperando tu salvación se me va la vida. En tu palabra he puesto mi esperanza. ¿Sabe usted qué es fe? La certeza de lo que ¿qué? Vamos, dígalo fuerte, de lo que ¿qué? De lo que se espera. Esperanza es fe. ¿Cómo se produce la fe? Por oír la palabra de Dios. Y a veces también nos equivocamos pidiéndole a Dios fe. La próxima vez que usted le vaya a pedir a Dios fe, Dios le va a decir algo. Ay, Señor, dame fe. Señor, dame más fe. El Señor le va a decir, lea la Biblia. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Verso 93. Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me has dado vida. ¿Qué produce la palabra de Dios? Vida. La vida de Dios, la vida nueva, la vida abundante, la vida que a Él le agrada, la vida que le causa a Él honra y gloria. Cuando vivimos
como Dios manda. ¿Cómo sé cómo Dios manda? ¿Cómo se produce la vida que Dios manda? Estudiando la palabra, meditando en ella, memorizándola, escribiéndola, anunciándola, predicándola, obedeciendo la palabra de Dios. Verso 98. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. ¿Qué produce la palabra de Dios? Sabiduría de lo alto. Va más allá del conocimiento, va más allá de la razón, va más allá del intelecto. No empiezo a pensar que soy sabio en mi propia opinión, sino que me ajusto a sus preceptos y eso trae sabiduría a mi vida. Amén. El versículo 105, si no lo sabemos todos, es el versículo que más nos sabemos del Salmo 119. ¿Qué dice el versículo 105? Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Nos hemos aprendido en otra versión que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el versículo 110 dice el Salmo 119: los impíos me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. La palabra produce firmeza, seguridad. Venga la tentación, venga el ataque, venga la opresión, yo estoy en contacto con la palabra y esa palabra me va a permitir permanecer firme. Diga: la palabra de Dios produce en mí firmeza. Y por último, ¿qué me revela Dios a través de su palabra? Verso 9. Devolvámonos un poquito, verso 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. La palabra de Dios me revela el estilo de vida que Dios quiere que yo viva. Él me dice a qué le debo decir que sí y a qué le debo decir que no. Él me dice con quién debo andar, con quién me debo juntar, con quién debo hacer sociedad y con quién no. Él me dice cuándo hacer y cuándo no hacer. Él me dice cuándo hablar y cuándo callar. Él a través de su palabra me dirige mis pasos. Dice la Biblia: sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender el camino que debes andar. Viviré como Dios manda cuando yo estudie, medite profundamente en la palabra de Dios. A través de su palabra Dios se revela como Señor. En el verso 17 dice el salmista que Él es el siervo de Dios. Dice: trata con bondad a este siervo tuyo y así viviré y obedeceré tu palabra. Si yo digo que Dios es, si yo digo que soy siervo de Dios, Dios entonces es mi Señor. Y aquí en el Salmo 119 se revela como Señor. Pero cuando leemos la Biblia, entendemos que Dios es Rey, que Dios es Señor, que Dios es el buen pastor, que Dios es nuestro Padre celestial, y todo eso lo encuentro en la palabra. Y cuando encuentro que Él es mi buen pastor, digo: yo soy oveja de su prado, estoy bajo su cuidado, ahora entiendo que nada me faltará. Cuando entiendo que soy su hijo, entiendo que tengo derechos, privilegios, una dignidad. Cuando entiendo que Él es Rey y Señor, entonces digo: se harán las cosas como tú digas, Señor. Cuando entiendo que soy soldado de su ejército, que Él es mi comandante en jefe, contestaré en alta voz lo que contestan los soldados cuando están allí frente a sus superiores y dan las órdenes. ¿Cómo contesta el soldado frente a la orden de su superior? Se levanta y se pone firme y dice: sí, Señor. Haga así, por favor. Diga: sí, Señor. Y cada vez que esté frente a la palabra, entenderé y diré: sí, Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya. En el verso 148 dice el Salmo 119: en toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa. La palabra de Dios me revela sus promesas. ¿A cuánto les gusta eso? Él ha dicho: no te afanes porque yo estoy contigo. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré, siempre te sustentaré. Eso es una promesa. Y son cientos y miles de promesas que Dios revela a través de su palabra. Pero lo más importante y lo más grande es que la palabra de Dios me revela a Jesucristo.
Me revela a Jesucristo como el Hijo de Dios. Me revela a Jesucristo como el Salvador. Me revela a Jesucristo como la luz del mundo. Me revela a Jesucristo como el pan de vida. Me revela a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia me revela a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida para acercarme a Dios Padre. La Biblia me revela a Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres, y encuentro en Jesucristo el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos encontrar la salvación. La Biblia me revela a Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia me dice que Él es la resurrección y la vida, y que todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en Él no morirá eternamente. Vamos, levántese en esta hora y diga: la Biblia me revela a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Quiero invitarle para que le demos gracias a Dios por su palabra. Esa palabra que es viva y eficaz. Esa palabra que es como una espada que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Esa palabra que tiene poder creador. Esa palabra que me alumbra. Esa palabra que me guía, que me consuela, que me fortalece. Esa fuente inagotable de sabiduría. Dios mío, gracias por tu palabra. Estoy dispuesto a conocerla. Dile al Señor: estoy dispuesto a estudiarla, a entenderla, a obedecerla. Porque quiero honrarte, Dios mío. Porque quiero hacer tu voluntad. Porque quiero agradarte. Hoy, dile a Dios: hoy me dispongo a buscar tus preceptos. Y te suplico por tu Espíritu, traigas revelación de tu palabra a mi vida. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor: Dios mío, Padre, te doy gracias por tu palabra. Es invaluable. Quiero atesorarla, quiero cuidarla, quiero aprenderla y quiero ponerla por obra para la gloria de tu nombre. No quiero ignorar tus escrituras. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría Estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Mi esperanza